Jóvenes, entonces, la clase anterior empezamos el tema de regresión lineal simple. La clase anterior prácticamente nos dedicamos a estudiar los supuestos, a estudiar en qué consiste el análisis de regresión, qué es lo que estamos suponiendo, ¿no? Para hacer análisis de regresión. Y les decía en la clase anterior que lo que se asume es que tenemos, en este caso de regresión lineal simple, dos variables. Dos variables. Hay una variable X que se considera que explica el comportamiento de una variable Y. Otra forma de decirlo, que esta variable Y depende de X. Los valores de Y dependen de X. ¿Sí? Pero bueno, para este caso de regresión lineal simple, asumimos que esa dependencia es lineal. Y lo que estamos suponiendo es que el promedio de Y, mejor dicho, los promedios de Y para valores de X están sobre una línea recta. Que es esa línea recta roja que está ahí. Es decir, poblacionalmente se asume eso, que para valores de X yo tengo un valor promedio de Y y que para diferentes valores de X el promedio de Y está alineado, está precisamente sobre una línea recta. Esa línea recta tiene una forma que es esta. El valor esperado de Y. Obsérvese aquí que hablamos de el valor esperado de Y. O sea, el promedio de Y para cierto valor de X se puede escribir como un intercepto más una pendiente por X. Mire que ahí está la línea recta. ¿Sí? El promedio de Y para un valor particular de X es igual a beta 0 más beta 1 por X. Esto es la ecuación de una línea recta. Es lo que le decía la clase pasada, que esto es lo que uno encuentra como Y igual a MX más B. Lo que pasa es que acá está escrita con beta 0 y beta 1 y además el B, que es el intercepto, está de primero, que es el beta 0. El beta 0 es el intercepto, está de primero. Pero mire que es la misma forma, ¿no? Es la forma de una línea recta. Es la forma de una línea recta. ¿Cuál es nuestro... Bueno, adicionalmente, ¿qué asumimos? Bueno, asumimos que en realidad para valores de X, lo que asumimos es que hay una población de valores de Y que tiene un promedio de Y, ¿cierto? Es decir, los valores de Y tienen cierta distribución con un promedio igual al valor esperado de Y. Y ese promedio y los valores de Y están distribuidos alrededor de ese promedio de acuerdo con una normal. ¿Cierto? De acuerdo con una normal. ¿Qué asumimos? Que la varianza de esos valores Y es igual a sigma cuadrado. Y que el promedio es precisamente E de Y. Y que esos valores tienen una distribución normal. Y
además asumimos que para otro valor de X hay una distribución centrada en el valor esperado de Y con la misma varianza la misma varianza para las otras poblaciones. Es decir, la varianza es la misma. La varianza es la misma. Lo que no es lo mismo es el valor esperado promedio, que recuerde que estamos diciendo que va sobre la línea recta o hacia abajo, dependiendo de cómo sea la pendiente. Recuerde que la pendiente negativa te puede dar una tendencia de la línea hacia abajo. Ahí eso que estoy dibujando ahí es un caso genérico. Recuerde, puede ser hacia arriba o hacia abajo. Bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que no conocemos esa bendita línea roja. No sabemos cuál es esa línea roja. Y necesitamos estimarla. Necesitamos estimarla. ¿Cómo estimo esa línea roja? Estimando a beta 0 y a beta 1. ¿Sí? Beta 0 y beta 1. Lo estimo y listo. Obtengo la estimación de esa línea de los promedios. Esa línea se le conoce como línea de regresión. Así como está ahí con el beta 0 y el beta 1, parámetros poblacionales, se le llama línea de regresión poblacional. Cuando ya tenga a beta 0 y a beta 1 estimado, a esa línea se le llama línea de regresión estimada. También le conocen como recta de mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados. Bueno, para estimar a la recta, que es equivalente a estimar a beta 0 y a beta 1, lo que tengo es una serie de datos XY, 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 XY. Tengo N parejas de datos. N parejas de datos. Datos X con su correspondiente dato Y. Datos X con su correspondiente dato Y. De tal manera que los datos lucen de esta forma. Ya hoy les muestro. Un gráfico que aquí. Los datos lucen de esa manera. Deje que actualice. Está como lentejo. No está actualizando rápido. Ahí. Ese poco de punto, esa nube de puntos que usted ve en ese gráfico, cada puntico está dado por una coordenada XY. O sea, este punto de acá, este punto de aquí, este punto de aquí obedece a una coordenada X, Y. O sea, un valor en X con su correspondiente valor en Y. Entonces uno ubica esos puntos en el plano y esta línea que estoy pasando acá es la línea de mínimos cuadrados o de mejor ajuste o línea de regresión estimada, línea de regresión ajustada. Bien. Ese ejemplo que les mostraba la clase pasada son unos datos reales de estatura que me regalaron unos estudiantes y el peso de ese estudiante. Es decir, el estudiante me regaló su estatura y adicionalmente me regaló su peso. Y les decía que tiene sentido porque el peso de una persona depende bastante, aunque no únicamente, pero sí bastante, de la estatura. De tal manera que si tú vas al médico y el médico quiere determinar si tú estás en tu nivel de peso, lo que te pregunta es la estatura. ¿Cuánto mides? No tanto. Ah, bueno, entonces tú deberías estar con un peso ideal de tanto. Entonces él te dice, estás muy pesado. Vaya a hacer ejercicio, controle su boca. Vamos a remitirlo al nutricionista. O estás muy flaco, tienes que comer más, tienes que... ¿Ya? Y esa determinación la toman solo con la estatura. Es decir, que la estatura es la variable que más influye sobre el, aunque hay otras variables que influyen sobre el peso. Entonces yo les decía que el efecto de esas otras variables que influyen sobre Y, porque no podemos esperar que Y solo dependa de X. Fíjate, el caso del peso y la estatura es un ejemplo típico de eso.
sea, el peso depende bastante de la estatura, pero no totalmente de la estatura. Entonces, hay unas variables adicionales que influyen sobre el peso. Bueno, en este caso de regresión lineal simple, esas otras variables no las consideramos en nuestro modelo, sino que el efecto de esas variables sobre el peso se lo entregamos al error que le llamamos, que es una variable aleatoria. Esa variable aleatoria que se le llama el error aleatorio, a esa variable aleatoria en esa variable aleatoria se acumulan los efectos de las otras variables que afectan a la variable y que no está considerada en el modelo. Y por eso es la fluctuación de los puntos, por eso es que los puntos no están perfectamente, los puntos muestrales no están perfectamente alineados. ¿Sí? Esa es la razón, porque es que hay otras variables que están influyendo sobre el peso. Y entonces la fluctuación de los puntos alrededor de esa línea es debido precisamente al error. Es decir, al efecto de otras variables que influyen sobre el peso. Bueno, para estimar a beta 0 y a beta 1, que son de momentico, me está entrando una llamada aquí. Doctor. Profe, el micrófono si está... Profe, tiene el micrófono apagado, profe. Bien, bien, gracias. Gracias por avisarme. Había apagado el micrófono. Mire, para estimar a beta 0 y a beta 1, el científico alemán Carl Gauss propuso un método que se conoce como el método de mínimos cuadrados. Lo vimos ayer. ¿En qué consiste el método? Consiste en minimizar la suma de cuadrados de las distancias que hay del valor observado a la recta que quiero ajustar. Y él nos dijo, mire, él propuso, oiga, vamos a estimar esa recta de tal manera que la suma de cuadrados de las distancias de la nube de puntos, la distancia vertical de la nube de puntos a la recta, esas distancias elevadas al cuadrado y sumadas nos dé lo más pequeña posible. Eso fue la propuesta de él. Dice, él dijo, tomemos estas distancias aquí, tomemos estas distancias, la distancia vertical de cada punto a la recta, ¿cierto? Elevémosla al cuadrado y sumémosla para todos los puntos. A eso le llamamos L. Y consigamos a beta 0 y a beta 1 de tal manera que ese L, que es la suma de cuadrados de las desviaciones, sea mínimo. El beta, así el beta 0 y el beta 1, así obtenidos, se le conoce como los estimadores de mínimos cuadrados. Estimadores de mínimos cuadrados. El nombre apenas mínimos cuadrados. Mínimo porque es los que dan la suma más pequeña, pero es la suma de cuadrados. Por eso es mínimos cuadrados. Bien, entonces en la clase de ayer encontrábamos, aquí hacíamos la matemática de eso. Es tomar esa función L,
tomar la suma de cuadrados de las desviaciones, escribirla en términos de beta 0 y beta 1, derivar con respecto a beta 0, derivar con respecto a beta 1, igualar esas ecuaciones a 0, solucionar y encontrábamos la solución. Vean. Aquí está. Mire, beta 0 se obtiene de esta manera. Hay tres formas equivalentes acá. Sumatoria de xy por y menos nx barra y barra. Recuerden, los y son los valores observados, los datos. Recuerden que yo tengo unas parejas de datos, XY, estatura, peso, estatura, peso, estatura, peso, estatura de Mario, peso de Mario, estatura de Juan, peso de Juan, estatura de María, peso de María. Tengo esos datos. ¿Listo? A la estatura se le llama X y al peso se le llama Y. Bueno, entonces tú coges valor de X por valor de Y, multiplica, Ese es el producto de Y por XY. Luego sumas eso y eso te da esta parte de acá, que es la suma de los XY por Y. A los datos X le calculas el promedio y a los datos Y le calculas el promedio. Esto está como lento. No estoy recibiendo retorno acá. Ahí sí. Bien, mire. Entonces, encuentras la suma de los XY por Y y encuentras N. N es el número de parejas que tengas, el número de datos que tengas. Número de parejas, recuerde, XY. N es el número de parejas que tenga y X barra es la media de los datos X y llevar la media de los datos Y. Y lo que tengo acá debajo, mire, sumatoria de XY cuadrado menos NX barra cuadrado. Esto es lo mismo que el denominador de la varianza de los X. O sea, cuando tú vas a calcular el S cuadrado, tú calculas esas desviaciones. O sea, ese es el denominador de la varianza de los X. A esto solo le falta dividirlo por n-1 para obtener la varianza que ya nosotros aprendimos a calcular desde el primer curso de estadística, ¿no? Y por eso es que aquí, mire, esa es otra forma. Bueno, esta suma, esta fórmula se puede expresar de esta manera también. Es equivalente. De hecho, se puede demostrar formalmente. Si usted quiere verla, búsquela en el libro de Montgomery, que ahí está la demostración de cómo se demuestra cómo se llega de aquí a acá. Eso se puede hacer. Y esto también es equivalente a esto. Y lo que hacen acá es dividir esto por n-1 y así dividido por n-1, eso le llaman la covarianza entre X y esto dividido por n-1 se llama la varianza de X. Entonces, otra forma de obtener el beta 1 es covarianza de XY contra sobrevarianza de X. Bien, y el beta 0 se obtiene como Y barra menos beta 1 gorro, donde beta 1 gorro se obtiene con esta fórmula de acá arriba por X barra. Bien, esas son las estimaciones para los parámetros. Con esos dos valores ya yo puedo dibujar la línea recta. Recuerde que una línea recta queda determinada por esos dos valores, por el intercepto y la pendiente. Una vez tú tienes el intercepto y la pendiente, ya tú puedes graficar la línea recta. Bien, les hacía este ejemplo inicialmente. Ahorita lo vamos a ver nos dio tiempo ayer de ver cómo calcular esto con R. Entonces, mire, dice que la resistencia a la tensión de un producto de papel está relacionada con la cantidad de fibra en la pulpa. O sea, cuánta fibra le ponen a la pulpa con que hacen el papel. Dice, en una planta piloto se toman 5 muestras, cuyos datos y algunos cálculos se muestran en esta tabla. Mire, aquí está el número de la muestra, 5 muestras. Mire, esto es el valor de resistencia del papel, que lo miden pues, en un laboratorio, cuánto resiste el material.
Y acá está el porcentaje de fibra en la pulpa. Recuerde, esto lo que decíamos la clase pasada, los valores de X no son variables aleatorias. ¿Por qué? Porque el valor de X lo fija el investigador, el que está experimentando. Entonces él dice, voy a poner 10% de fibra en esa pulpa. Es decir, por cada 100 gramos de toda la pulpa, 10 gramos son de fibra. ¿Listo? Eso no está dependiendo de otra cosa, sino solo del que está experimentando. Entonces, él lo fija de esa forma. En ese sentido, X no es una variable aleatoria. Es un valor fijado previamente, sin error. Está bajo el control del experimentador. Y así, mire, ahí están los valores con que ensayan con el porcentaje de fibra. Pero la resistencia sí es una variable aleatoria, porque la resistencia seguramente no solo depende del porcentaje de fibra, sino que depende de otras cosas del proceso. Por ejemplo, puede ser de la temperatura con que se cocina eso, puede ser de, no sé, del grueso en que quede la tela esa, no sé. Muchas cosas que dependen de la resistencia. Sí es una variatoria, pero la variable que más influye sobre la resistencia es precisamente el porcentaje de fibra que tenga. Bien, entonces mire, para hacer los cálculos, aquí elevo cada x al cuadrado para obtener la suma de los xy cuadrados. Entonces mira, aquí está cada x elevado al cuadrado, 10 al cuadrado, 13 al cuadrado, 15 al cuadrado, 20 al cuadrado, 22 al cuadrado. Y la suma de eso me da 1378. Esto, muchachos, esto que está aquí es la suma de los xy. ¿Listo? Y mire, acá tengo x por y. Mire, 10 por 160 da 1600. Ahí está x por y. Y la suma me da 14.136. Mire, esta suma es la suma de xy por y. Listo. Adicionalmente, aquí tengo la suma de los x. Y acá tengo la suma de los y. Recuerde, cuando tú coges esto y lo divides entre n, te da la media de los x y la media de los y. Bien, listo. Ahí tengo los datos. Entonces, ya, mire, vamos a ver. Beta 1, ¿a qué es igual? Voy a usar la primera fórmula. Sumatoria de los xy por y menos nx barra cuadrado. Sumatoria de los xy por y, que nos dio 14.136, menos n, x barra, que es 16, por y barra, que me dio 174.4. ¿Sí? Recuerde que y barra es la suma de los y dividido n. Listo, n es 5. Mire, en el numerador me da 182, me da 98, y eso me da 1.877 como valor de beta 1 estimado. Beta 1 estimado. Y el beta 0 se obtiene como, recuerden, y barra menos beta 1, y barra menos beta 1 gorro por x barra. Ahí estoy multiplicando y barra menos, estoy multiplicando beta 1 por x barra, da 144.359. Muchachos, muy importante, ¿cómo interpreto ese valor de beta 1? Ese valor de beta 1 se interpreta de la siguiente manera. Si tú incrementas el porcentaje de fibra en una unidad, entonces la resistencia del material se incrementaría casi en 2 unidades, 1.877 unidades, casi 2 unidades. ¿Sí? Eso es lo que nos está indicando ese valor de beta 1. Si incremento el porcentaje de fibra en una unidad,
Entonces, espero un incremento en la resistencia media del material de casi 2 unidades. ¿Listo? Y el beta cero, les decía que se interpreta como, si no le pongo fibra, es decir, si tengo 0% de fibra, se esperaría como promedio de resistencia ese 144. Aunque yo les advertía que eso tiene que ser con cuidado porque hay situaciones donde, por ejemplo, es posible que si tú no pones ningún porcentaje de fibra a la pulpa, no puedas hacer papel. Entonces no tiene sentido hablar de la resistencia del material cuando hay cero porcentaje de fibra, porque sencillamente si no hay nada de fibra no hay papel, por ejemplo. Entonces eso hay que verlo con cuidado. Más adelante vamos a ver que uno puede hacer, centrar los datos y, bueno, ese intercepto tiene otra interpretación que es más útil, que vamos a ver más adelante. Mire, la línea de regresión ajustada, aquí está la ecuación de la línea, ¿eh? Mire, la estamos indicando con el valor esperado de Y, pero mire que tiene un gorro encima, para indicar que este no es el valor poblacional, sino que es un valor estimado de los promedios de Y. Promedio de Y se obtiene como beta 0 estimado más beta 1 estimado por los X. Beta 0 me dio 144,359 más beta 1 1.877 por X. Por XY. Mire, ponme valores de XY acá y obtienes unos valores de promedio estimado y con eso puedes dibujar la línea recta. Bueno, ahí está. Este gráfico ya vamos a ver cómo se hace. Están los puntos y está la línea de regresión ajustada. Bueno, ya voy a mostrarles aquí. Vamos a hacer los cálculos con R. Acá. Bien. Bueno, mire, aquí está el ejemplo que tengo en la presentación. Voy a hacer el ejemplo de dos maneras. Una forma manual, esa es buena, ¿por qué? Porque nos ayuda a ir aprendiéndonos las fórmulas. La forma manual. Y otra forma elegante, y profesional, ¿sí? Usted debe saber las dos. La forma manual y la forma elegante y profesional, con R. ¿Por qué razón? Porque usted se está formando como estadístico. Entonces usted debe conocer los detalles de las cosas. ¿Sí? Usted debe conocer los detalles por dentro de cómo trabaja eso, cómo es eso, cómo es. No es coger un programa de computador, entregarle unos datos y que el programa le vomite ahí unos resultados y usted no sabe qué está pasando por dentro. No, señor. Usted tiene que saber lo que está pasando por dentro. Y por eso entonces hago de las dos formas. Cuando ya estemos en nuestra vida profesional, entonces sí tienes permiso para hacerlo de la forma elegante y profesional. Pero mientras seas estudiante, te obligo con los exámenes te obligo a que lo hagas de forma manual para que te vayas relacionando con la fórmula.
Bien, entonces mire, aquí en esta parte lo que hago es introducir los datos. Introduzco los datos X, introduzco los datos Y, calculo el número de datos, lo hago directamente con la suma, con la función len. Calculo la suma de los X, la suma de los Y. Mire, aquí estoy calculando la suma de los X al cuadrado, vea. Recuerde que yo necesito la suma de los XY cuadrados. Ahí está, le llamo así, SX2. Así le estoy llamando. La suma de los X cuadrados. Mire que ahí tomo el vector X, elevo al cuadrado. Recuerde que eso lo que hace es elevar cada componente, cada elemento que está dentro del vector X lo eleva al cuadrado y te queda el vector con las componentes de X elevadas al cuadrado por dentro. Y después se suman esas componentes elevadas al cuadrado. Eso nos da la suma de los XY cuadrados. ¿Listo? Y mire acá. Acá hago X por Y y después sumo eso. Esa parte te da la suma de los XY por Y. Otra que necesito. Bueno, mire, aquí calculo los promedios. Acá calculé las sumas y aquí estoy calculando los promedios. Los promedios los necesito porque recuerde que la fórmula sumatoria de los XY por Y menos NX barra por Y barra. Mire, aquí está. Ahí estoy implementando la fórmula. ¿Vea? Suma de XY por Y. Suma de X por Y. Menos N por X barra por Y barra. X barra y Y barra los calculé acá arriba. ¿vea? Y barra es la media de los Y. X barra es la media de los X. ¿Listo? De esa forma calculo el beta 1. Bueno. Suma de los XY por Y menos NX barra Y barra sobre suma de los X cuadrado menos NX barra cuadrado. Ahí está implementada la fórmula, vea. Ahí está implementada la fórmula como se la mostré allá. Suma de los XY por Y menos NX barra Y barra sobre suma de los XY cuadrado menos NX barra cuadrado. Ahí está. Eso es B1. ¿Listo? Eso es B1. Y el beta 0 es Y barra menos B1 por X barra. Ahí está. Y barra por X1 menos X barra. Listo, y eso lo guardo en beta 0. Vamos a ejecutar esto. Déjeme que aquí tengo que editar el notebook para que me permita ejecutar. Ahora no quiere mostrarme el icono para editar. Bendito. Vea qué cosita. Ahí sí. Editar. Ahí, editar. Bien. Bueno, entonces vamos a mandar esto primero. Ahí ese bloque. Ese bloque. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Bien. Esto que va entregando aquí, lo primero que entrega es la suma de los Y. Lo segundo que entrega es la suma de los X. Después entrega, bueno, ya lo entrega este 14.136 es la suma de los X por Y. Vamos aquí que nos imprima la suma de los X cuadrados, la suma de los X cuadrados. Es decirle, suma, que me imprima S de X2. Suma de los X cuadrados.
Ese 1378 es la suma de los X cuadrados. El 14.136 es la suma de los X por Y. Y, bueno, el 16 es el X barra. El 174.4 es el Y barra, la media de los Y. Y por último, mire, ahí tengo el beta 1 y el beta 0. El beta 1 es 1.8775. Ahí está con todas las cifras decimales. Y 144.359 es el beta 0. Listo. Recuerde, con ese beta 0 y con ese beta 1, yo puedo ya graficar la línea recta. Ya yo puedo graficar esa línea de mejor ajuste. Ahí tengo la pendiente y el intento. ¿Cómo hago? Vamos a ver. Mire, voy a obtener los valores de los promedios de Y, los promedios estimados de Y. Eso se le llama Y-hat, Y-gorro, Y-gorro. Ese hat es sombrero en inglés, ¿eh? Y-gorro. Es beta 0 más beta 1 por X. Mejor dicho, ahí estoy implementando, jóvenes, la fórmula esta. Es una forma abreviada. Ese Y-gorro, ese Y-gorro es una forma abreviada de escribir ese valor esperado de Y. Gorro. Es uno como para escribir más rápido la escritura y para simplificar la escritura, uno lo escribe como Y gorro. O sea que si lo ve así como Y gorro, es lo mismo que el valor esperado de Y gorro. ¿Listo? Y es beta 0 gorro más beta 1 gorro por X. Listo, eso es lo que estoy implementando acá, vean. Ahí está. Mire, beta 0 más beta 1X. ¿Listo? ¿Qué son esos valores? Son los valores que van justo sobre la línea. Justo sobre la línea. Que no son los mismos valores Y observados, porque los valores observados son los que están allá en la tabla, ¿no? Los valores Y observados son estos, vean. Estos son ese 160, 171, 175, 182, 184 son los valores Y observados. Y lo que estoy calculando acá, en esta fórmula, está demorando para pasar. Ahí está, ese 160, 171, 175 son los valores observados. Y lo que estoy calculando acá con esta fórmula, aquí, son los valores ajustados, se le llaman también. Valores ajustados. Esos valores quedan perfectamente alineados. Los valores observados no. Los valores observados quedan regaditos alrededor de la línea. ¿Listo? La diferencia entre el valor observado y este valor ajustado es lo que se conoce como el error o como el residual. ¿Sí? Esos valores elevados al cuadrado y sumados son los que nos dan la suma de esa suma de cuadrados de las desviaciones, que es lo que se minimiza. ¿Bien? Entonces, mire, aquí los calculo, vean. El calculo esos valores estimados. Y acá, mire, con este plot, mire, estoy graficando plot X, Y, es decir, ahí mando los puntos. Ahí mando los puntos. Voy a comentar esto aquí para que no salga por ahora. Todavía no voy a mandar a pasar la línea. Mire. Ejecuto esto. Ahí está. Mire, esos valores que están aquí, que aparecen ahí, son los valores ajustados. 163.13, 168.76. ¿Sí? Entre otras cosas, ¿cómo leo ese 163? Ese 163.13 te dice que se estima
que para un X de 10, un porcentaje de fibra en la pulpa igual a 10%, se espera en promedio, se estima un promedio de 163 de resistencia. Una resistencia promedio de 163.13 y tanto. ¿Bien? Y mire, aquí está el gráfico. Ahí está el gráfico. Ahí está. En el eje X el porcentaje de pulpa, en el eje Y la resistencia, y ahí están los punticos. Esos puntos son los puntos, los valores observados. Ahora le voy a pasar la línea ajustada. Se la voy a pasar en rojo. La línea de mejor ajuste o la línea de mínimo cuadrado. Recuerde que la acabé de calcular acá. Me cabrea porque él viene y ya no quiere pasar. Ahí. Mire, voy a quitarle el comentario aquí y voy a mandar de nuevo. Ahí ejecuté y ahí está, mire. Ahí está el gráfico con la línea ajustada, la línea en rojo. Ahí está. Eso es. Ahí está. Esa línea se llama línea de mejor ajuste. Bien. Bien. Bueno, muchachos, prepárense. Vamos a irlo haciendo poquito a poco. Prepárense para la forma elegante y profesional de ajustar un modelo de regresión lineal en R. Vamos a usar una función que se llama la función LM. LM. LM es una abreviatura de Lineal Model. Lineal Model. Modelo lineal. Modelo lineal. En realidad esta función sirve para ajustar cualquier modelo lineal. Hay otra que la complementa que se llama GLM, que es para los modelos lineales generalizados. En este caso, este es para modelos lineales, los modelos lineales usuales, porque también hay unos modelos que se llaman modelos lineales generalizados. Entonces, para cualquier modelo lineal, o sea, no solo de regresión lineal simple, sino para cualquier modelo lineal, le sirve esta función LM. O sea que en la carrera de estadística, usted va a estar viendo esta función LM durante toda la carrera de estadística, lo más seguro. Entonces, mire cómo se hace para ajustar ese modelo de regresión lineal simple con R con la función LM. Bueno, aquí lo que estoy haciendo es que estoy asignando el resultado de la función LM, lo estoy asignando a un objeto, eso queda ahí una lista. Estoy creando una lista que se llama mod, le llamé mod, tú lo puedes llamar como tú quieras, yo le llamé mod de modelo, y en ese mod está quedando el resultado del ajuste del modelo. LM le entrego la variable Y, le entrego circunflejito la variable X. Primero la variable respuesta y vergulilla, ese es el nombre de ese símbolo. La vergulilla. Es como el acento de la ñ, ¿no? La vergulilla. X. Ahí le estás diciendo, ajústame el modelo de regresión lineal simple beta 0 más beta 1 por X. Ay, ¿dónde está el beta 0? Bueno, él entiende así. Ahí él está entendiendo que debe ajustar el modelo beta 0 más beta 1 por X. ¿Listo? Mire, ejecuto eso y ahora de ese objeto mod, que es una lista que tiene todo el resultado del ajuste del modelo, yo empiezo a recuperar lo que necesite de ahí. Lo primero que voy a recuperar de ahí, ya les voy mostrando cómo se van recuperando cosas de ahí. Hay muchas cosas que recuperar ahí. Ese mod está lleno de cosas. Lo primero que voy a recuperar son los coeficientes, es decir, el beta 0 y el beta 1.
los coeficientes de regresión. Entonces le digo coef mod. Y con esa función coef, yo recupero los coeficientes. Entonces vamos a ejecutar eso. Vamos a ejecutar. Ahí ajustó, mire. Y entonces mire aquí el resultado de coef mod. Lo guardé en ese objeto mod, que es queda como una lista. Y después le pedí los coeficientes del modelo. Mire, 144, 359, 18. Ese es el valor del intercepto. Mire que ahí dice intercepto 144, 359 y X. Ese es el coeficiente de X, o sea, el beta 1. 1.87755. Ahí está. Bien. ¿Cómo se grafica la línea esa que le mostré arriba, la línea roja, usando ya este resultado? Allá lo hice como manualmente. Acá ya una forma elegante. Mire, este plot también lo hice allá. O sea, lo que cambia acá es la forma como trazo la línea de mejor ajuste. Porque el plot es el mismo. Plotear los puntos. Ahí plot Y, culebrita X. Le pongo la etiqueta X, la pongo la etiqueta Y. Y después le agrego la línea. Mire cómo se... de chévere. Up line. AB line. Le entrego el modelo. Si quiero lo dejo así, solo que ese call es para ponerle color rojo. O sea, simplemente le entrego el modelo. Si no le das nada más, te la hace, solo que te la hace de color negro. Yo lo quiero roja, entonces aquí la estoy haciendo roja. Entonces vamos a ejecutar esto y usted verá que ahí ejecuté y mire. Ahí está. Es exactamente el mismo gráfico. El mismo gráfico. Solo que ahora la línea de mejor ajuste la estoy pasando con esa función AB line y le entrego el modelo. Ya él se encarga de coger los coeficientes de ahí y hacer las cuentas que yo hice allá manualmente. Eso lo hace la función internamente y traza la línea recta. Bien. Mire, si te preguntaran, bueno, ¿cuánto es la resistencia promedio de ese material cuando el porcentaje de fibra sea 16%? ¿Cuánto se estima? ¿En cuánto se estima? De acuerdo con el ajuste que hemos hecho de este modelo, ¿en cuánto se estima que será la resistencia de ese papel si le pongo un 16% de fibra? Nótese que 16 no está en los valores X. Mire que acá, es decir, en los valores con que experimentaron, no está 16. Está 10, 13, 15, 20, 22. No está 16. Pero como ya yo ajusté el modelo, yo puedo usar ese modelo para estimar cuál sería el promedio de porcentaje de fibra, de resistencia para un porcentaje de fibra de 16, a pesar de que no haya experimentado con 16. ¿Cómo se hace? Le voy a mostrar la forma manual y después vamos viendo cómo se hace de manera elegante con el resultado de la función LM. Primero, de manera manual, mire. Recuerde que en coef mod están los coeficientes y son dos coeficientes. Ese coef mod en realidad es un vector que tiene dentro tiene dos entradas, dos valores. El intercepto y la pendiente. El intercepto está en la posición 1 del vector y la pendiente está en la posición 2 del vector. Entonces lo que le estoy diciendo aquí es, mira, recupérame, mire con ese corchete. Lo que estoy diciendo es, recupérame la componente 1 del vector de coeficientes, más recupérame la componente 2 del vector de coeficientes.
y a esa me la multiplicas por 16. Estoy haciendo beta 0 gorro más beta 1 gorro por 16. Es decir, estoy evaluando la ecuación de la línea recta en 16. Estoy haciendo beta 0 gorro más beta 1 gorro por 16. Y eso me arrojaría entonces el valor que se espera para la resistencia cuando el porcentaje de fibra sea 16. Eso es lo que se conoce como una estimación del promedio de la variable Y para un valor de la variable X. Entonces, mire, ahí está, 174.4. Bueno, ese valor que aparece intersecto, no le ponga atención ahí. Ojo, bueno, eso es porque lo toma de acá, de los nombres que tiene, el vector COESMOD. Ese 174.4 vendría siendo nuestro Y estimado, nuestro valor esperado de Y estimado. El promedio de Y estimado para cuando X sea 16. Recuerda, es beta 0 más beta 1 por X, con X igual a 16. Da 174.4. Es decir, que si yo, de acuerdo con el modelo que he ajustado, de acuerdo con los datos que tengo y el modelo que he ajustado, se estima que si le pongo un porcentaje de fibra de 16 a la pulpa, entonces la resistencia del material sería en promedio 174.4. Bien, bueno, hasta ahí. Hasta ahí, porque esto no lo hemos visto todavía. Voy a hacer otro ejemplo. Hasta ahí, otro ejemplo. Este ejemplo es el ejemplo 9.2. Está en la página 479 del libro de Montgomery que estamos siguiendo. Este es un ejemplo donde no tienes los datos en bruto, como el ejemplo anterior. Si no tienes los datos en bruto, estás muerto con la función LM. No te sirve. Porque la función LM toma el vector de datos X, vector de datos Y. Si no tienes los datos en brutos, no puedes usar la función LM. Aquí es donde tienes que tirar y aplicar las fórmulas manualmente. Por eso es que yo te digo, te obligo a que lo hagas. Porque así van a salir puntos en el examen. ¿Sí? Sí. No vas a poder usar la función LM. ¿Ah? En la vida real sí. En la vida real sí. Pero recuerda que tú tienes que irte familiarizando con esta fórmula. ¿Sí? Tienes que irte familiarizando con esta fórmula. Entonces, mire, dice así: los métodos de regresión se emplean para analizar los datos de un estudio donde se investigó la relación que existe entre la temperatura de la superficie de una carretera, el pavimento de ese pavimento se calienta, ¿no? La temperatura del pavimento y la deformación del pavimento. ¿Ya? O sea, se curva el material, se deforma el material cuando se calienta. ¿Ya? Entonces dice que tomaron una muestra, la deformación es la variable respuesta y la temperatura de la superficie del material de la carretera es lo que le llaman, es la variable X que se espera que explique esa deformación, que seguramente depende de otras cosas, pero la variable que más explica eso, más influye sobre esa deformación es la temperatura del material. Entonces dice que tomaron una muestra de tamaño 20, mire, ahí el N es 20. Y dice, y aquí me entregan los datos resumidos. Dice, la suma de los Y es 12.75. La suma de los X es 14.78. La suma de los XY cuadrado, 143.215.8. La suma de los Y cuadrado
me da 377.3281. Y la suma de los XY por YI, 1083.67. Entonces me dice, ¿qué me pide? Calcule los estimadores de mínimos cuadrados de la pendiente y la ordenada en el origen. En otras palabras, de la pendiente y el término independiente. De la pendiente, la pendiente es beta 1 y la ordenada en el origen es precisamente el término independiente. Recuerde que le llaman ordenada en el origen es porque para un X igual a 0, ese es el punto por donde pasa la línea recta, la línea de regresión. Le llaman la ordenada en el origen. Ese es el beta 0. Dice, haga una gráfica de la recta de regresión. Bien. Entonces me dice, segundo, utilice la ecuación de la recta ajustada para predecir la deformación del pavimento observada cuando la temperatura de la superficie sea 85 grados Fahrenheit. Aquí la temperatura está en grados Fahrenheit. ¿Listo? Y otra cosa, me dice, otra pregunta. ¿Cuál es la deformación promedio del pavimento cuando la temperatura sea de 90 grados? Cuarta pregunta. ¿Qué cambio se espera en la deformación promedio del pavimento cuando la temperatura de la superficie cambie en 1 grado Fahrenheit? Bien, vamos para esa. ¿Cómo es que se obtiene beta 0 y beta 1? El beta 1 se obtiene sumatoria de los XY por YI menos NX barra Y barra sobre sumatoria de XY cuadrado menos NX barra cuadrado. ¿Sí? Tiene que aprendérsela así como se la sabe el profe. ¿Ah? Son 20 años que llevo enseñándola. Eso no se aprende de la noche a la mañana, ¿no? Incluso cuando tengo rato de no dar curso se me olvida. Tengo que recordarlo. Eso no es improvisado, profe. Son 20 años, doctor. Mire. Entonces, mire, a partir de los datos, vamos a mostrárselo aquí, después vamos a R. A partir de los datos calculamos. Mire que tengo la suma de los X. Dividido por N me da la media de los X. La suma de los Y dividido por N me da la media de los Y. Entonces, calculo la media de X y la media de Y. La media de X, para calcular la media de X hay que dividir 1478 entre 20. Me da 73.9. Para la media de los Y hay que dividir 1275 entre 20. Me da 0.6375. Bien, ya con eso podemos calcular el valor de la pendiente. Recuerde, sumatoria de XY por YI, que me lo da el problema, 1083.67. Ese es el valor que está acá. Menos N, ahí está. Por X barra, ahí está. Por Y barra, ahí está. Listo, eso es el denominador. Sobre suma de los XY cuadrado menos NX barra cuadrado. Entonces, mire, esto es lo que el problema me da como la suma de los XY cuadrado. 143.215.8. Ahí está. ¿Verdad? Esa es la suma de los XY cuadrado. Menos N, que es 20 por X barra cuadrado. Entonces, mire, ahí está. Menos 20 por el 73.9 al cuadrado. Sacas esa cuenta. Y eso te da 0.0042. El beta 0, recuerde, es Y barra más beta 1 por X barra. Y barra menos beta 1 por X barra. Y barra menos beta 1 por X barra. Entonces, mire, Y barra es 0.6375, mírenlo, aquí está, menos beta 1 que acaba de darme acá 0.042, ahí está, por X barra que es 73.9. Sacas esa cuenta y eso da 0.33. Muchachos, entonces mire, ¿cuál es
¿cómo sería la ecuación de nuestra recta ajustada? Vea. Entonces, la recta ajustada, Y gorro, los valores esperados de Y estimados, los valores promedios de Y estimados se obtendrían así, como beta 0, 0.33, más beta 1, que es 0.0042, por el valor de X que corresponde. Esta es la ecuación, esta sería la ecuación de nuestra línea recta, ajustada. La línea ajustada. Bien, entonces responder la pregunta 2, que dice, bueno, una vez ¿cuál es, si la temperatura es 85 grados, cuál sería el nivel de deformación del pavimento? Entonces es simplemente colocar aquí X igual a 85 grados centígrados. Perdón, Fahrenheit. Grados Fahrenheit. Entonces, mire, es 0.33 más 0.0042 que multiplica 85. Y eso me da 0.6837. Nótese que lo que estoy obteniendo ahí es el valor promedio de Y, que es la deformación, para ese valor de X, que es la temperatura, igual a 85 grados Fahrenheit. Listo. La 3. La 3 es, ¿cuánto es la deformación promedio? ¿Cuánto es la deformación promedio? ¿Cuánto es la deformación esperada cuando la temperatura sea 90 grados? Entonces es coger en la ecuación y reemplazar a X por 90. 0.33 más 0.0042 por 90. Eso da 0.7045. Bien. La tercera pregunta se ve terrorífica. Se ve terrorífica. Dice, ¿qué cambio se espera en la deformación promedio del pavimento cuando la temperatura de la superficie cambie 1 grado Fahrenheit? Se ve terrorífica, pero no es terrorífica, porque eso que te están preguntando ahí precisamente es la forma de interpretar al beta 1. Yo se los dije allá. El beta 1 se interpreta como el cambio que ocurriría en el promedio de Y cuando X se incremente en una unidad. Entonces, mire, aquí me están diciendo que la temperatura está cambiando 1 grado, una unidad. Entonces, ¿cuánto cambia Y? Eso es precisamente lo que te da el beta 1. ¿Listo? Beta 1, gorro. Beta 1, gorro. Ahí está. 0.0042 es la respuesta a esa pregunta. Bien. Bueno, ahí está la línea de regresión ajustada. No hay puntos de datos porque no tengo los datos. Recuerde que los datos me los dieron resumidos. Y esa línea punteada roja y azul son los valores de la temperatura en 85, son los valores del promedio acá para una temperatura de 85 y una temperatura de 90. Y dame cualquier temperatura y yo te puedo predecir cuánto sería la deformación promedio, ya usando el modelo que acabo de ajustar. Bien. Por ejemplo, si la temperatura es de 70 grados, entonces se espera una deformación de 0.60 y, no sé, mira, aquí está 0.65. Puede ser un 0.62 para 70. Uno espera más o menos un 0.62 de deformación. Bien. Bueno, vamos a ver cómo lo hago en R. Lo tengo por acá. Bueno, aquí esto lo separé. Aquí está el ejemplo 2. Mire. Ahí está. Se está demorando para actualizar. Ahí está, mire. N igual 20. Entonces ahora voy a calcular la media de los X.
Me dicen que la suma de los X fue 1478, eso lo divido por N y te da la media de los X. Y 12.75 sobre N te da la media de los Y. A propósito, vamos enseguida dándole nombre a las cosas, que esto lo vamos a estar utilizando. Mire, a esa, lo hago así y enseguida vamos a ir familiarizándonos con esta notación. La sumatoria de los XY por YI menos NX barra Y barra, en los libros, para abreviar la notación, para abreviar eso, a eso le llaman SXY. O sea, siempre que usted vea en las notas estas o en los libros, vea S de XY, se está refiriendo a esta cantidad. A esto se abrevia, se le nota como SXY. Es como la suma de los X por Y. A toda esa cantidad se le llama S por X, de X por Y. Mire, y a esta de abajo, en los textos le llaman S de XX. ¿Listo? Y al denominador de la varianza de los Y, que todavía no ha aparecido en el ruedo, pero ya va a aparecer, a esta sumatoria de Y menos Y barra al cuadrado, eso en los textos se le llama como S de YY. S de YY. O sea, la suma de cuadrado de los Y. La suma de cuadrado de las desviaciones de los Y con respecto a su media. SXX es la suma de cuadrados de los X, de las desviaciones de los X con respecto a su media. Y el S de XY es esa suma de desviaciones de X por desviaciones de Y. Entonces, aquí ya estoy en este notebook y en estas cuentas que estoy haciendo, ya empecé a utilizar esa notación, esa forma de llamar a esas sumas. Mire, S de XY se calcula como sumatorio de XY por YI menos NX barra Y barra. A eso se le llama S de XY. Listo. El S de XX es sumatoria de XY cuadrado menos NX barra cuadrado. Ahí lo estoy calculando, mire, en esta línea. La pendiente estimada, es decir, el beta 1 no es más que S de XY sobre S de XX. ¿Sí? Sumatoria de XY y menos NX barra Y barra sobre sumatoria de XY cuadrado menos NX barra cuadrado. Ahí está, ese es B1. Bueno, esto que hay es para imprimirlo. Y el intercepto, mire, beta 0 es Y barra menos beta 1 por X barra. Eso es el intercepto. Listo, ya tengo el beta 0 y el beta 1. Ahora vamos a calcular cuánto es la deformación en 85. Mire, beta 0 más beta 1 por 85. Esa es la deformación en 85. Y la deformación en 90 sería beta 0 más beta 1 por 90. Listo, ahí vamos a ejecutar esto. Ahí está, miren. S20 son los datos, S73.9 es la media de los X, el 0.6375 es la media de los Y, el 141.445 es la suma de los X por Y, ese X por Y es el numerador de beta 1, y el 33991.6 es el denominador, es decir, es la suma de cuadrados de las desviaciones de los X. Y listo, y hago ese cociente y me da 0.041611, que es el valor de beta 1. Y
Eh, listo, el beta 0 es, bueno, ¿cuánto es? ¿Dónde está aquí? Yo lo imprimo después de que imprimo acá el beta 1. Ese punto 3299 es el beta 0. Sí, lo que pasa es que acá está redondeado a dos cifras. Punto 33, punto 3299 se redondea ahí a punto 33. Ese es el beta 0. Punto 32989 se redondea a punto 33. Mire, la temperatura, si la temperatura es 85, acá está, mire, si la temperatura es 85, el pavimento se deforma en 0.6836. Ahí está, ahí se está calculando eso. Recuerde cómo se calcula beta 0 más beta 1 por el valor de la temperatura. Y si la temperatura es 90, el pavimento se deforma en .70449. ¿Cómo se calcula? Beta 0 más beta 1 por 90. Bueno, mire, ¿cómo grafico la línea de regresión ajustada? Recuerde que en este caso no tengo los datos en bruto, entonces simplemente yo genero unos datos X. Ahí tomé un rango entre 60 y 100 para los X. Recuerde que los X son temperatura, ¿no? Son temperaturas en grados Fahrenheit. Entonces, más o menos, una temperatura ambiente en grados Fahrenheit está más o menos en ese rango, 60 a 100 grados Fahrenheit. Y genero, aquí lo que hago es generar 200 datos bien repartiditos entre 60 y 100. Son datos de valores X, que serían la temperatura. Bueno, y los valores Y, que serían los valores promedios estimados, los calculo como beta 0 más beta 1 por ese X que acabo de generar allá. ¿No? Listo. Y ahora mando a graficar eso. Plot XY. Y le digo tipo L para que me lo una con una línea recta. ¿Eh? Eso es. Y bueno, ahora lo que hago es dibujar esas líneas, las líneas punteadas que ustedes vieron allá. Lo hago pues con esta función lines. Ahí lo que se le está dando es las coordenadas. Mire, el primer vector 85850, ese primer vector es coordenada en X, coordenada en X, coordenada en X. Y el otro es coordenada en X, coordenada en Y, coordenada en Y, coordenada en Y. Recuerde que son 3 puntos. El de acá abajo, el de que está sobre la línea, y el que está acá en el eje, sobre el eje Y. Ya le muestro el gráfico para que me entienda ahí qué es lo que se está haciendo ahí. Mire, ahí está. Entonces, los 3 primeros valores que están en el primer vector que se entrega son la coordenada en X del primer punto aquí abajo, en el eje X, la coordenada en X del punto que está sobre la línea y la coordenada en X del último punto, que es este de acá, que mire que es 0. Por eso está 80, 80, 0. 80, 80, 0. ¿Listo? Y el otro, y la coordenada en Y, los 3 valores que siguen son las 3 coordenadas Y. 0, porque como está sobre el eje X, la coordenada en Y es 0. Coordenada sobre la línea, coordenada sobre la línea. Acá con 0, para que me dé eso me da los 3 puntos. Y lo mismo con la otra. Ahí está. Ahí está. Eso es, mire. Ahí está, 85, 85, 0.
coordenadas en X. 0, punto sobre la línea, punto sobre la línea, para Y. Entonces, es lo que hace es coger componente a componente. 85, 0. 85 puntos sobre la línea, 0 puntos sobre la línea, para hacer la roja. Ahí, mire, ahí le digo que la pinte de rojo. Ahí le digo col igual rojo, col igual red. Listo. Y a la otra 90, 90, 0, punto sobre el 0, punto sobre la línea y de color azul. Listo. Eso es. Bien, muchachos. Ahí van los dos ejemplos, entonces, ya resueltos con R numéricamente, los cálculos numéricos. Ahora sí, vamos a ver las propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados. ¿Qué propiedades tienen esos estimadores? Recuerde que vamos a examinar, por ejemplo, la propiedad de insesgamiento. ¿Será que esos estimadores son insesgados? Eso es lo que vamos a mirar. Por ejemplo, ¿cuál es la varianza de esos estimadores? Vamos a ver también. Entonces, mire. Primero, insesgamiento. Entonces, los estimadores de mínimos cuadrados son estimadores insesgados. Aquí está la demostración. Mire, recordemos lo que es un estimador insesgado. Si tú tienes que teta gorro es un estimador para un parámetro teta, si el valor esperado de teta gorro nos da teta, entonces se dice que teta gorro es insesgado. Se dice que teta gorro es insesgado. Eso es lo que es un estimador insesgado. Es decir, un estimador cuyo promedio, pues, recuerden que el estimador es una variable aleatoria. Como variable aleatoria, el estimador tiene un promedio. Bueno, si el promedio de la variable aleatoria, que es el estimador, te da el parámetro que quieres estimar, entonces se dice que ese estimador es un estimador insesgado para estimar ese parámetro. Bien, vamos a ver que precisamente esos estimadores de estimadores de mínimos cuadrados para beta 0 y beta 1 son estimadores insesgados. Mire, aquí está la demostración. Más o menos le voy a explicar qué cosas tienen que tener en cuenta para entender esta demostración. Primero, que aquí lo que tenga que ver con X no es algo aleatorio. Lo que tenga que ver con X es fijo. Aunque X es una variable, recuerde que es una variable no aleatoria, porque X la establece el investigador. Aquí lo que estamos considerando que es aleatorio es la variable aleatoria Y. La variable Y sí es una variable aleatoria. Entonces, cuando estemos aplicando cuestiones de valor esperado y esas cosas, X sale como una constante. Y todo lo que solo dependa de X es una constante para efectos del valor esperado. Entonces, mire, aquí voy a tomar el valor esperado de beta 1 gorro. Mire que este es beta 1 gorro. Recuerde que beta 1 gorro es sumatoria de XY por YI menos NX barra Y barra sobre el SXX. Recuerde que la forma de abreviar ese SXX es la suma de cuadrados de las desviaciones de los XY. Bien, mire, como esto no es aleatorio, puede salir del valor esperado sin problema. Y por eso, mire, sale igualito del valor esperado. Y aquí tengo el valor esperado de una suma. Y aquí tengo, o sea que este valor esperado aplicado sobre este término de arriba sería el valor esperado de esto menos el valor esperado de esto. Pero el valor esperado de esto es una suma. Entonces, el valor esperado de la suma es la suma de los valores esperados. O sea, el valor esperado puede entrar aquí sin problema. Y como X no es aleatorio, puede salir del valor esperado. Recuerde, ahí lo que estoy aplicando dos propiedades. Mire, estoy aplicando esta. Valor esperado
de x más y es igual al valor esperado de x más el valor esperado de y. Se llaman propiedades de linealidad del valor esperado. Y otra propiedad que que se está aplicando ahí es que cuando tienes una constante, valor esperado de una constante por x, eso es la constante por el valor esperado de x. Recuerde que acá en realidad no es la que es aleatoria es y. A por el valor esperado de y es igual a A. El valor esperado de A por y es A por el valor esperado de y. Bien, entonces, aplicando esas propiedades, mire, aquí entró el valor esperado aquí, x salió del valor esperado y me queda el valor esperado de los y, menos n x barra. Esto sale del valor esperado porque recuerde que n y x barra no son aleatorios. Y me queda simplemente el valor esperado de y barra. Bueno, muchachos, mire. Recuerde, el modelo dice que el valor esperado de los y, nosotros estamos asumiendo esto, que y, incluso lo vimos por acá. Vamos a buscarlo acá. Cuando estábamos estudiando cómo era lo del modelo. Esto, vean. El valor esperado de los y es beta 0 más beta 1 por el valor por x. Aunque ahí uno está usando de la anotación porque en realidad es el valor esperado de y para ese x. ¿Sí? Es beta 0 más beta 1 por x. Entonces, eso es lo que estoy aplicando ahí. Eso es lo que estamos aplicando ahí. Mire. Aquí. Entonces, mire, a partir de aquí, el valor esperado de los y es esto. Beta 0 más beta 1 xy. ¿Listo? Menos n x barra. Bueno, ahorita por ahí tengo la demostración de que el valor esperado de la media de los y, es decir, si tú coges, si el modelo es correcto, es decir, si efectivamente los y sub i son iguales a beta 0 más beta 1 por xy, entonces el promedio, el valor esperado de la media es precisamente beta 0 más beta 1 por la media de los x. Ahorita miramos eso para que me crea la demostración formal de que eso es así. O sea, el valor esperado de y barra es beta 0 más beta 1 por x barra. ¿Listo? Bien, mire. Metemos aquí esa sumatoria. Metemos la sumatoria. ¿Listo? El beta 0 no depende del índice que está variando. Mire, beta 0 no depende de ese índice. Beta 1 tampoco depende de ese índice. Así que tú lo puedes factorizar de la sumatoria. ¿Sí? O sea que aquí queda, mire. Un pasito adicional aquí es esto, vean. ¿Qué nos queda aquí? Nos queda, vamos a escribirlo aquí, mire. Aquí nos queda sumatoria de xy por beta 0 más sumatoria de beta 1 por de xy por beta 1. Vamos a escribirlo así. Perdón, mire que aquí está afectando el xy, ahí queda un xy cuadrado, porque este xy multiplica aquí y multiplica aquí. ¿Listo? Entonces nos queda xy por beta 0 más beta 1 por xy cuadrado. Bien, entonces nos queda más beta 1 por xy cuadrado. Listo, como lo que estoy diciéndoles es, como beta 1 no depende del índice de la suma, porque el índice de la suma es i, que está variando de 1 hasta n, el beta 1 no depende de ese i, entonces sale de la suma, y el beta 0 tampoco depende de ese i, es una constante con respecto al i, sale de la suma. Y recuerde, la suma de los xy, tú lo puedes escribir como nx barra. Recuerde que
La media X barra es igual a sumatoria de los XY sobre N. Si tú multiplicas el N acá, nos queda que N por X barra es la sumatoria de los XY. Entonces, yo lo que hago es escribir esa sumatoria de los XY que me quedó aquí, o sea, sacar el beta 0 aquí, de aquí yo saco el beta 0. Beta 0 por sumatoria de los XY. Y esta sumatoria de los XY la expreso como N X barra. ¿Listo? Y eso es lo que aparece acá, vean. NX barra. Lo mismo, saco el beta 1, porque no depende del índice de la suma, y me queda sumatoria de los XY cuadrados. Mire, y acá, mire, acá me queda NX barra por beta 0. Epa, negativo, ¿ve? Con este signo negativo. NX barra por beta 0. Con este... Mire, este se va con este. Este se va con este. Está uno positivo y el otro negativo. Bien. Y mire, aquí me queda beta 1 por NX barra cuadrado. Mire, tú puedes factorizar el beta 1 de ahí, ¿no? Mire, aquí está beta 1 por sumatoria de los XY cuadrados. Y acá está beta 1 por NX barra cuadrado. Factorizas el beta 1 y te queda, mire, beta 1 que multiplica a la suma de los XY cuadrados menos NX barra cuadrado. Ah, pero ¿qué es esto? ¿Eso qué es? Eso es lo que le estamos llamando S de XX. Con este de S de XX se va y nos queda beta 1. ¿Qué he demostrado? Que el valor esperado de beta 1 gorro es beta 1 sin gorro. Es decir, beta 1 gorro es un estimador insesgado para beta 1. Y acá está la demostración de que beta 0 también es un estimador insesgado. Mire, recuerde, para demostrar que beta 0 es un estimador insesgado, tengo que demostrar esto, que el valor esperado de beta 0 gorro es igual a beta 0. ¿Listo? Entonces, valor esperado de beta 0 gorro. ¿Pero qué es beta 0 gorro? Recuerde, beta 0 gorro es y barra menos beta 1 por X barra. Listo. Meto el valor esperado. ¿Listo? Y eso me queda valor esperado de Y barra, menos valor esperado de beta 1 gorro por X barra. ¿Listo? Valor esperado de Y barra menos. Mire, el X barra puede salir del valor esperado. ¿Por qué? Porque X barra no es aleatorio. No es una variable aleatoria porque los X se miden sin error. Son fijos. A pesar de que es una variable, esa la fija el investigador. Entonces, esto es no es una variable aleatoria. Entonces, acá, el Y barra sí es una variable aleatoria. ¿Listo? Pero resulta que el valor esperado de Y barra es beta 0 más beta 1 X barra. Ya lo usé allá y lo estoy usando otra vez acá. Y, mire, acabamos de demostrar en el anterior que el valor esperado de beta 1 gorro es beta 1, porque beta 1, es decir, beta 1 gorro es un estimador insesgado para beta 1. Acabo de demostrar que este valor esperado es beta 1. Entonces, mire, aquí nos queda beta 0 más beta 1 X barra que sale de aquí, menos beta 1 por X barra. Este se va con este y me queda beta 0. Y he demostrado eso. Mire, acá está la demostración de que el valor esperado de Y barra es beta 0 más beta 1 X barra. Yo parto de, mire, los Y es beta 0 más beta 1 por XY por el modelo, ¿no? Por el modelo. Entonces voy a tomar el valor esperado de la suma de los Y. ¿Sí? Entro el valor esperado a la suma, propiedad de linealidad del valor esperado. ¿Listo?
Pero el valor esperado de los YI es precisamente esto, beta 0 más beta 1 por XY. Ahí lo coloco. ¿Listo? Y ahora meto la sumatoria. ¿Listo? Beta 0 es una constante, no depende del índice. Por lo tanto, la suma de beta 0 n veces es n beta 0. El beta 1 sale de la suma y me queda beta 1 por la sumatoria de los XY. ¿Listo? O sea, ese es el valor esperado de la suma de los YI. Ahora, la suma de los YI sobre n, recuerde que es Y barra. Entonces, ¿qué es el valor esperado de Y barra? Es el valor esperado de 1 sobre n por suma de YI, porque Y barra es eso. ¿Listo? Y eso, el 1 sobre n puede salir por propiedad de valor esperado. ¿Listo? Y me queda 1 sobre n por el valor esperado de los YI. Pero acá tengo el valor esperado de los YI, vean. Es n beta 0 más beta 1 X barra. Y eso está dividido, esto está multiplicado por 1 sobre n. Mire, mire, mire. Este n se va con este. Y este n que entra acá, sumatoria de XY sobre n, te da X barra. Entonces, ¿qué me queda aquí? Mire, beta 0 más beta 1 por sumatoria de XY sobre n, que es X barra. Y ahí está. O sea que el valor esperado de Y barra es beta 0 más beta 1 X barra. De esa manera, acabamos de demostrar que estos estimadores de mínimos cuadrados son unos estimadores insesgados. O sea, conclusión, beta 0 y beta 1 son estimadores insesgados para beta 0 y beta 1 respectivamente. Beta 1 gorro y beta 0 gorro y beta 1 gorro son estimadores insesgados para beta 0 y beta 1 respectivamente. Bien. Recuerde cuál es el problema que nosotros tenemos. Yo necesito, ya tengo el estimador de beta 0 y el estimador de beta 1. Para poder calcular intervalos de confianza, para estimar por intervalo a beta 0 y a beta 1, y para poder probar hipótesis con respecto a beta 0 y a beta 1, yo necesito la varianza de beta 0 y de beta 1. Porque recuerde que todo intervalo de confianza para un parámetro se calcula como la estimación del parámetro más menos el valor de la distribución que tenga esa variable aleatoria que es el estimador. Tiene una distribución, bueno, ahí va el percentil de esa distribución multiplicado por el error estándar del estimador. Siempre, toda estimación por intervalo es así, ¿ve? Teta gorro menos un valor de la tabla que puede ser la Z o la T dependiendo de la distribución que tenga el estimador. Z, que multiplica al error estándar del estimador. Ese es el límite inferior. Y el límite superior es el valor, el estimador más valor de la tabla, que puede ser Z o T o chi cuadrado, lo que sea. Dependiendo. Bueno, no, la chi cuadrado no tanto. No. Z o T por el error estándar del estimador. Por lo general, este error estándar es estimado. Listo. Entonces, ¿para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Recuerde que el error estándar del estimador es la raíz cuadrada de la varianza del estimador. O sea, lo que uno le llama la desviación estándar, pero en términos de estimadores, eso le llaman error estándar del estimador, que no es más que la desviación estándar del estimador, que es la raíz cuadrada de la varianza del estimador. Entonces, lo que quiero ahora es determinar cuál es la varianza del estimador de beta 0 y cuál es la varianza del estimador de beta 1 para aplicar estimación por intervalo y para probar hipótesis con respecto a beta 0. Una hipótesis que es muy importante es probar esta hipótesis. H0, beta 1 igual a 0 contra la alternativa beta 1 distinto de 0. Esa hipótesis es fundamental probarla. ¿Por qué? Porque si tú no puedes rechazar la hipótesis nula, lo que significa es que en realidad la variable X no influye para nada en la variable Y. Es decir, si no puedes concluir
que el beta 1 es distinto de 0, entonces mira, recuerda que el modelo es beta 0 más beta 1 por X. Y si este beta 1 no es distinto de 0, entonces simplemente desaparece la X en el modelo. Del modelo desaparece la X. Y entonces lo que estaríamos diciendo es, hombre, en realidad Y no depende de X. Por eso esa hipótesis es importantísima. Esa hipótesis de que probar la hipótesis a ver si el parámetro, el coeficiente, el coeficiente de X es 0 o no. Si no es 0, entonces efectivamente Y sí está dependiendo de X. Si es 0, Y no depende de X. Bien, entonces para eso, muchachos, necesitamos la varianza de los estimadores. Y eso es lo que se hace acá, ¿verdad? Para obtener la varianza de beta 1, bueno, hay que tener en cuenta que recuerda que a eso lo vimos en la clase pasada, estamos asumiendo que la varianza de los Y es igual a sigma cuadrado, donde ese sigma cuadrado también es la varianza de los errores. Recuerde que Y, la variable aleatoria Y, que es igual a beta 0 más beta 1 por X, beta 0 más beta 1 por XY más un error, esa variable aleatoria Y hereda la varianza del error. O sea, la varianza de Y es la misma varianza del error. Y vamos a ver más adelante que también hereda la distribución. O sea, dependiendo de cómo es la distribución del error, así es la distribución de Y, la distribución de probabilidad. Bien, mire, varianza de beta 1, corro. Es la varianza de esto que es la fórmula de beta 1. Esa es la fórmula de beta 1. Bien. Aquí, muchachos, también recuerden qué propiedades se aplican. Estas propiedades de la varianza, miren. La varianza de una constante por X es igual a la constante al cuadrado por la varianza de X. Esa. ¿Sí? Y otra. La varianza de una suma es la suma de las varianzas si las variables son independientes. O sea, esto, la varianza de X más Y es igual a la varianza de X más la varianza de Y. Siempre que X y Y sean independientes. ¿Listo? Bueno, mire, aquí, precisamente, aquí, mire, al aplicar esas propiedades de la varianza, mire que este SSX sale al cuadrado. ¿Listo? Note que la parte de arriba se le toma la varianza y se aplica las propiedades de varianza ahí. ¿Sí? Mire que salen los xy cuadrados, acá sale el n cuadrado y sale el x barra cuadrado por la varianza de y barra. ¿Listo? Mire, recuerde que la varianza de y es sigma cuadrado y ese sigma cuadrado se puede factorizar, lo mismo de acá, vea. Se factoriza el sigma cuadrado y acá arriba me queda, al factorizar el sigma cuadrado me queda así, vea. Me queda sumatoria de los xy cuadrados menos n aquí hay algo mal, aquí hay algo que anda mal. Sí, porque aquí suma de la
No, lo que pasa es que, no, sí, está bien, está bien. Lo que pasa es que la varianza, recuerde que la varianza de la media es sigma cuadrado sobre n. Eso lo vimos en el capítulo cuando empezamos con distribuciones de muestreo. La distribución, la media tiene cuando tomas muestras aleatorias de una población que tiene varianza sigma cuadrado, la varianza de la media es la varianza de la población dividido por el tamaño de la muestra. Por eso es que aquí este n se va con uno de estos. Ese n se va con uno de esos y nos queda, y factorizo el sigma cuadrado y nos queda sumatoria de los xy cuadrados menos nx barra cuadrado. Eso está multiplicado por el sigma cuadrado. ¿Bien? Entonces, mire, esto que tenemos acá arriba es el SXX. ¿Ya? SXX. La suma de los xy cuadrados menos nx barra cuadrado. Es el SXX. Y acá abajo tengo el S de XX elevado al cuadrado. Mire, entonces uno de estos se va con S de acá. Y me queda que la varianza de beta 1 es sigma cuadrado sobre SXX. Pendiente ahí de eso. Y, bueno, mire, ahí nótese que la varianza de beta 1 gorro depende del sigma cuadrado, que es la varianza del error, que también es un parámetro que no conocemos. Eso toca estimarlo. Entonces, ya más adelante vemos cómo se estima ese sigma cuadrado, la próxima clase. Mire, ahí le dejo esta tareita. Demuestre que la varianza de beta 0 es sigma cuadrado que multiplica a 1 sobre n más x barra sobre SXX. Y esta sería entonces la varianza de beta 0. Varianza de beta 0. Bien, se acabó la hora, dejemos por ahí porque, bueno, ahí están un resumen por reducción al absurdo. No, esa demostración ahí es directa. Esa demostración es directa. Y se hace de manera similar a como hice la de beta 1. Mire, ahí está el resumen. La varianza de beta 1 es sigma cuadrado sobre SXX. ¿Sí? Mire, para que esta varianza sea pequeña, se necesita que el SXX sea grande. Es decir, a medida que la varianza del X aumenta, disminuye la varianza de beta 1. Porque el sigma cuadrado es fijo, ¿no? El sigma cuadrado es fijo. Y la varianza de beta 0, mire, que cuando esto se hace pequeño, esa varianza de beta 0, se hace pequeño, la única manera de hacer que esto sea pequeño, como esto es siempre positivo, porque es la suma de cuadrados de las desviaciones de los xy, esto siempre va a ser positivo. La única, mire que esto se hace pequeño cuando esto se anule. O sea, si yo quiero que esta varianza sea pequeña, necesito quitar este pedazo de aquí que se le está sumando al 1 sobre n. ¿Sí? Entonces, si tienes un tamaño de muestra fijo, entonces, para que esto sea cada vez más pequeño, se necesita que la media al cuadrado sea pequeña. Y como esto es un valor positivo, lo más pequeño que ella puede ser es 0. Entonces, para que esto sea lo más pequeño posible, se necesita, esto debería ser 0. Y la única manera de que esto sea 0 es cuando el x barra cuadrado sea 0. En ese caso nos da la varianza más pequeña para beta 0. Eso es lo que se está mirando ahí. Eso tiene un efecto más adelante, vamos a ver en un gráfico que vamos a hacer ahí, que cercano a la media, la varianza disminuye y los intervalos de confianza son más angostitos. Bien, jóvenes, dejemos ahí por hoy. Recuerden que la próxima semana el Congreso no nos deja dar clase por dos razones. Una, porque tenemos que asistir, ¿no?
yo voy a estar asistiendo. Adicionalmente, yo voy a estar de jockey, voy a estar frente a la consola, es decir, voy a estar manejando el Zoom. Bueno, con otros profesores también, 3 personas vamos a estar enfrente de eso, de tal manera que el que me empiece a hacer desorden lo voy bloqueando de una y lo voy sacando de la reunión de una. Recuerde, por ahí le mandé con la secre que ya usted no tiene que pagar eso, así que inscríbase y asista, muchacho, inscríbase y asista. Seguramente no vas a entender muchas cosas de ahí y no crea que usted va a ser el único. Muchos de los que vamos a estar ahí no vamos a entender nada de lo que van a decir ahí, pero eso no debe ser motivo para no asistir. Asista porque ¿sabe qué? A usted le hace muy bien, a uno en general le hace muy bien darse cuenta que no sabe nada. Y esos congresos sirven para eso, para darse cuenta que uno es un ignorante. Entonces uno ve esas conferencias y uno no entiende nada. Pero eso es bueno porque le deja la inquietud. Oye, yo no sé nada. Tengo que estudiar más. Tengo que estudiar más porque no sé nada. No sé nada. Me han demostrado que soy un ignorante. ¿Ya? Por eso es bueno asistir. Sí, correcto. Ahí está. Mire, lo único que sí que le voy a agradecer es que no se pierda la conferencia de este pechito que es el viernes a las 11 de la mañana. Mejor dicho, a esta hora debo estar yo terminando mi conferencia, ¿no? De un proyecto que estamos trabajando, que tiene que ver con R. Chévere. Entonces, no se la pierda. No se la pierda. Bueno, jóvenes, ya sabe que por ahí está el link de donde usted se inscribe para que lo ingresen a la base de datos y usted pueda entrar a Zoom sin ningún problema. Nos vemos entonces en... No, pero es que no, eso es un solo espacio. Ojo, el Congreso va a tener un solo link donde usted va a entrar a las reuniones. ¿Ya? Hay un solo link. Usted va a entrar ahí. Para todas las reuniones es el mismo enlace. Hay una, sí, pero no se va a meter en la sala de química, ni se va a meter en la sala de matemática, ni en eso. Usted tiene que entrar a la sala de estadística. Y a usted, cuando se inscriba, va a decir que usted va para estadística. Entonces le mandan el enlace para entrar a la sala de estadística. Pero una preguntita. Sí. ¿Hasta cuándo hay plazo para inscribirse? Mano, como eso es gratis, hágalo ya. No deje que eso se llene. De pronto te vas a inscribir y dices, no, ya se agotaron los cupos. Como eso es gratis, todo el mundo corre a inscribirse. Hágalo ya, hágalo ahorita, antes de almuerzo. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, para saber si puede compartir los códigos esos que hice en Kaggle. Claro, doctor, claro que lo puedo compartir. Eso es suyo. Eso es de ustedes. Solo que la secretaria tiene que recordarme tiene que pedirlos. Lo mismo que los videos estos. Claro. Eso está es un notebook, ¿no? Se lo voy a convertir como un notebook. Entonces usted le voy a mandar el enlace del notebook y usted entra ahí. Recuerde que esos notebooks están en la página kaggle.com. Yo le mandé a que usted abrieran unos perfiles en esa página. Usted puede coger ese notebook y se lo lleva para su perfil y allá hace con él lo que le dé la gana con eso. Lo ejecuta, cambia, todas esas cosas. Sí, claro, el PDF también. Sí, señor. ¿Listo? Espere, no se vaya, vamos a pasar la lista. Vamos a pasar la lista. ¿Listo? Vamos a detener la grabación.